El elegante bar del centro de Barcelona estaba lleno de risas, pero no del tipo feliz. Era un tipo de risa alta y cruel que hacía que la gente se encogiera en sus asientos. 6 hombres ricos, con trajes carísimos, rodeaban a Diego Herrera, un hombre cuyas ropas estaban sucias y manchadas por haber trabajado todo el día en un taller. Su mono estaba cubierto de manchas de grasa, sus manos aún mostraban señales de 12 horas de trabajo duro, y su rostro estaba cansado pero sereno. Ricardo Navarro, el jefe de Navarro Industries, era el más cruel del grupo. Derramó su bebida de 30 euros sobre el mono sucio de Diego a propósito. La pequeña Sofía, hija de 8 años de Diego, estaba sentada en una mesa cercana y veía a su padre siendo humillado. Sus manos pequeñas se aferraban al borde de la mesa. Podía sentir la vergüenza que su padre intentaba ocultar con tanto esfuerzo. Pero entonces algo pequeño se deslizó del monedero de Diego, un pequeño USB negro. Cayó al suelo haciendo un suave sonido metálico. La etiqueta decía, con una caligrafía ordenada, Patent Quantum Propulsion System C. Herrera. Navarro se quedó paralizado. Su sonrisa confiada desapareció. Diego Herrera no era un hombre común. Era el mismo genio que había rechazado $100 millones de la NASA. Era el hombre callado y astuto con ideas que podrían cambiar la forma en que los cohetes viajaban por el espacio. Y en ese mismo instante, sonó el teléfono de Diego. Era Elon Musk, ofreciendo $150 millones más el 5% de SpaceX. Navarro se dio cuenta, demasiado tarde, de que había cometido un grave error al meterse con la persona equivocada. El bar gótico estaba lleno de mármol brillante, vidrio reluciente y candelabros que reflejaban la luz como pequeñas estrellas. Olía a perfumes, bebidas caras y madera pulida. La gente rica que había dentro parecía importante por sus relojes caros y los yates que poseían en Port Bell. Medían su valor por el dinero y no tenían idea de que Diego Herrera, un mecánico callado con un mono sucio, tenía un secreto que podía cambiar el mundo. Diego venía a este bar todos los viernes durante 3 meses. No para beber jugo de naranja que costaba 15 euros, sino porque su hija Sofía tenía clases de piano en un edificio justo al lado. Le gustaba esperar allí dentro, en el bar cálido y seguro, en lugar de sentarse en su pequeño y viejo Seat Ibiza aparcado afuera. Durante 3 meses, la gente del bar había mirado a Diego por encima del hombro debido a su mono sucio. Susurraban y se burlaban, pero a Diego no le importaba. Tenía otras cosas de las que preocuparse, mucho más importantes que las bebidas caras o las miradas groseras. Aquella noche, estaba muy cansado después de trabajar 12 horas arreglando Ferraris y Lamborghinis de lujo fuera del bar. Aunque se lavó las manos con jabón fuerte, la grasa permanecía bajo sus uñas. Era un pequeño recordatorio de que había trabajado duro todo el día y de que había ganado su honestidad y habilidad. Su rostro mostraba barba de 3 días y no había descansado adecuadamente desde que Lucía, su esposa, lo había dejado hace 2 años. Diego se sentó en su mesa habitual, en la esquina cerca de los baños, donde olía ligeramente a desinfectante y nadie quería estar. Mark, el amable camarero que aún conservaba algo de humanidad, le trajo su jugo de naranja sin preguntar. Diego abrió su viejo cuaderno, el que llevaba a todas partes. Estaba lleno de extraños dibujos matemáticos y garabatos, ecuaciones cuánticas que nadie más en el bar podía entender. Para los demás parecía un sinsentido, pero para Diego era pura genialidad. Entonces entraron Ricardo Navarro y sus 5 amigos. 6 hombres llenos de dinero, poder y demasiado alcohol. Navarro, con un traje muy caro, caminaba con la confianza de un rey que creía que nadie podía desafiarlo. Había construido su imperio aplastando a cualquiera que se interpusiera en su camino. Sus amigos eran Héctor Salazar, que consumía cocaína y siempre estaba nervioso. Adrián Llorente, un abogado capaz de hacer desaparecer cualquier evidencia. Iván Molina, un vendedor deshonesto que solo le importaba el dinero. Damián Vega, la cruel mano derecha de Navarro que disfrutaba intimidar a otros. Nicolás Bravo, un joven ansioso por impresionar y ascender en las filas. Lo veían como si fuera una mancha en un mantel limpio. Los ojos de Navarro se iluminaron con cruel diversión. Quería hacer que Diego se sintiera pequeño e impotente. El alcohol había disuelto cualquier bondad que pudiera tener, dejando solo una versión cruel y afilada de sí mismo. Lo que siguió fue como una cruel actuación. Navarro olfateó ruidosamente el jugo de naranja de Diego y exclamó, «Jugo de naranja, la bebida de los perdedores». Sus amigos rieron como animales salvajes. Hicieron bromas sobre la pobreza, sobre beber demasiado, sobre apostar.
La gente rica del bar se giró a mirar. Les gustaba ver cómo alguien que consideraban inferior era humillado. Diego apretó el bolígrafo con fuerza. Sus nudillos se volvieron blancos, pero se mantuvo tranquilo. No quería armar un escándalo, ni por él ni por Sofía. No quería que su hija lo viera pelear. No quería añadir más dolor a la vida de una niña que crecía sin madre. Entonces llegó el peor momento. Navarro, con un gesto que parecía accidental pero no lo era, derramó su gin tonic de 30 euros sobre el mono sucio de Diego. El líquido se extendió sobre la tela ya manchada y empapó el cuaderno de Diego, arruinando 5 años de revolucionaria investigación en propulsión cuántica. El bar estalló en risas. Navarro actuó como si fuera gracioso, haciendo bromas crueles sobre la higiene de los mecánicos. En ese momento, Sofía apareció en la puerta. Con 8 años, había estado viniendo a observar a su padre en silencio cada viernes. Lo vio empapado, humillado, rodeado de hombres que se reían. Su pequeña figura corrió hacia él, sus manitas lo protegían. Su voz, suave pero firme, cortó la cruel risa. Mi papá vale más que todos ustedes juntos. La risa se detuvo. Murmullos nerviosos recorrieron el bar. Los hombres ricos se vieron inseguros. Diego se levantó con calma, colocando su mano protectora sobre el hombro de Sofía. Fue a su cartera para pagar discretamente, como si nada hubiera pasado. Entonces, el pequeño USB negro se deslizó de su cartera y cayó al suelo con un clink metálico. Navarro lo recogió rápidamente, pensando que era otra oportunidad para burlarse de Diego. Pero al leer la etiqueta, Patent, Quantum Propulsion System C, Herrera Confidential, ese quedó paralizado. Su mente arrogante y confiada no podía creer lo que veía. Diego Herrera, el mecánico callado con un mono sucio, era un genio. Había rechazado millones de dólares de la NASA. Tenía inventos que podrían cambiar los viajes espaciales para siempre. El rostro de Navarro cambió de color como un camaleón asustado. Intentó convencerse de que no era verdad, pero no pudo negar la evidencia. Recordó artículos de periódicos que había leído. Sí, Herrera. El físico secreto. El hombre que Elon Musk había estado intentando contratar durante años. Diego miró a Navarro y asintió, confirmando quién era. Sí, dijo simplemente, y en 12 minutos tengo una videollamada con Elon Musk sobre un acuerdo de 150 millones de dólares. El bar quedó completamente en silencio. Los vasos quedaron suspendidos en el aire. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Incluso la música parecía desaparecer. Héctor Salazar dejó caer su whisky, que se rompió en diminutos pedazos sobre el suelo. Los clientes corrieron a sus teléfonos, buscando Diego Herrera físico en Google. Los artículos aparecieron uno tras otro. El genio español que dijo no a 100 millones de dólares. El hombre que podría cambiar los viajes espaciales para siempre. El mecánico al que habían ridiculizado era, en realidad, uno de los más inteligentes del mundo. El teléfono de Diego sonó en el momento exacto. La voz de Elon Musk se escuchó por el altavoz. Habló sobre ideas emocionantes, 150 millones de dólares y la necesidad de superar a la competencia. Diego respondió con calma en perfecto inglés, explicando que prefería trabajar con visionarios en lugar de empresarios mediocres. Musk rió, prometiendo volver a llamar en 10 minutos. Diego se volvió hacia los hombres ricos, paralizados por el miedo. Ricardo Navarro intentó arreglar la situación. Tartamudeó disculpas, ofreció asociaciones y dijo cosas que sonaban débiles y patéticas incluso para él mismo. Su orgullo y arrogancia se desmoronaban pedazo a pedazo al darse cuenta del enorme error que había cometido. Mientras tanto, Sofía permaneció cerca de su padre. Sus pequeñas manos lo abrazaban, y le susurró, «Papá, no te preocupes. Eres increíble. Estoy orgullosa de ti». Diego sonrió suavemente. Podía sentir el amor y la confianza de su hija, más fuertes que cualquier humillación o insulto del mundo. Los demás hombres intentaron recuperar su dignidad, pero era demasiado tarde. Los empresarios ricos, que creían controlar todo, se dieron cuenta de que eran impotentes ante el verdadero genio. Sus risas se habían convertido en silencio, su confianza en miedo. Incluso el camarero Mark, que había visto mucho en sus años, miraba asombrado. Diego empacó su cuaderno empapado en su bolso con calma. No alzó la voz, no gritó. El bar había aprendido, de manera silenciosa pero poderosa, que las apariencias pueden engañar. El hombre callado con un mono sucio había cambiado el equilibrio de poder en la sala simplemente siendo el mismo. Afuera,
La ciudad de Barcelona brillaba en la noche. Las luces se reflejaban en ventanas y calles, pero dentro del bar había aparecido una nueva luz, el brillante ingenio de Diego Herrera. Había trabajado honestamente, amado profundamente a su hija, y ahora el mundo estaba a punto de ver su genialidad. Ricardo Navarro, aún en estado de shock, observaba a Diego salir con Sofía. Se dio cuenta de que ningún dinero, ningún traje, ninguna arrogancia podía compensar los errores que había cometido. Aquella noche se aprendió una lección, no solo para él, sino para todos los que habían reído. El verdadero valor no se mide en dinero ni en apariencia, sino en corazón, inteligencia y coraje. Y así, Diego Herrera, el mecánico que podía cambiar el futuro del espacio, salió del bar con su hija, con la cabeza en alto, listo para las nuevas aventuras que le esperaban. Navarro Industries llevaba muchos meses intentando entrar en el negocio espacial. Realmente necesitaban ideas inteligentes y personas muy buenas en ciencia y tecnología. Pero Diego acababa de ser humillado públicamente por el hombre que poseía ambas cualidades, el CEO, Ricardo Navarro. Todo el mundo en el bar lo había visto. Sus socios rápidamente se alejaron de él, porque podían percibir que se avecinaban problemas. Damián Vega, uno de los socios, trató de hablar con cuidado, mencionando trabajo en equipo y oportunidades de colaboración, esperando calmar la situación. Pero Diego simplemente se rió, una risa seria, sin ningún atisbo de humor. Luego les pidió que revisaran el valor de las acciones de Navarro Industries en sus teléfonos. Los números eran impactantes. La compañía ya había comenzado a perder dinero, menos 12% en operaciones posteriores al cierre. Las redes sociales explotaron. Todos estaban mirando y compartiendo vídeos. Navarro humilla a un genio era tendencia en todas partes. La gente en línea no podía creerlo. Diego explicó con calma que, mientras Ricardo y sus socios derramaban cócteles y armaban un espectáculo, él había estado ocupado finalizando acuerdos con algunas de las organizaciones espaciales más grandes del mundo, SpaceX, la NASA y la Agencia Espacial Europea. Al día siguiente, su tecnología sería famosa, y todas las empresas de Europa querrían trabajar con él, excepto una persona, el CEO que lo había humillado frente a su hija, Sofía. El bar se sentía como un teatro. La tragedia moderna de Ricardo Navarro se desarrollaba ante todos. Pero Diego aún guardaba secretos, verdades que harían que Ricardo se sintiera aún más avergonzado. Se sentó de nuevo y acercó a Sofía con suavidad para protegerla. Luego comenzó a contar una historia que nadie había escuchado jamás. Hace 5 años, cuando el mundo científico lo quería y las grandes empresas le ofrecían millones de dólares, su esposa, Lucía, estaba muy enferma de cáncer. El descubrimiento que lo haría famoso, el sistema de propulsión cuántica, llegó en el peor momento posible. La NASA quería que se trasladara a Houston con un salario enorme. Boeing ofrecía construirle un laboratorio privado en Seattle. La Agencia Espacial Europea prometía financiamiento ilimitado y total libertad para su investigación. Pero Lucía necesitaba tratamientos especiales que solo estaban disponibles en el Hospital Clínic de Barcelona. Viajar habría empeorado su condición. Sofía tenía apenas 3 años. Observaba cómo su madre se enfermaba día tras día. Sus pequeños ojos preguntaban en silencio por qué mamá ya no jugaba con ella, porque tenía que permanecer tantas veces en el hospital. Diego tuvo que tomar una decisión de inmediato. Eligió quedarse. Rechazó todas las grandes ofertas de dinero. Tomó un trabajo en el taller de su amigo Josep, donde podía tener horarios flexibles. Así podía llevar a Lucía a sus sesiones de quimioterapia matutinas, estar presente cuando Sofía regresaba de la escuela llorando, y sostener la mano de su esposa durante noches sin sueño cuando el dolor era demasiado fuerte, incluso con morfina. Por la noche, cuando Lucía y Sofía dormían, Diego trabajaba en sus ecuaciones. Transformó la tristeza en ideas brillantes y la desesperación en descubrimientos. Cada momento de dolor se convirtió en combustible para su genialidad. Lucía murió 2 años después, en una mañana de mayo, con la luz del sol filtrándose por las cortinas del hospicio. Sus últimas palabras quedaron grabadas en la mente de Diego para siempre. Siempre pon a Sofía primero, nunca sacrifiques a la familia por la fama, siempre elige el amor por encima de la ambición. El bar quedó en silencio. Las personas que lo habían humillado se sintieron avergonzadas. Héctor Salazar, que solo veía a sus 3 hijos una vez al mes, miraba al suelo como si contuviera los secretos del universo. Adrián Llorente, que estaba en su segundo divorcio por trabajar demasiado, aflojó la corbata que parecía ahogarlo. Iván Molina pensó en su hija,
que ya no lo llamaba papá, sino que llamaba a alguien más Héctor. Todos sintieron el peso de la historia de Diego. Luego Diego explicó cómo arreglar motores en su pequeño taller le ayudó a comprender la propulsión cuántica. Cómo observar máquinas funcionando le dio ideas inteligentes que otros no podían ver. Mientras otros asistían a almuerzos lujosos, él garabateaba ecuaciones en servilletas de restaurante. Mientras otros compraban yates y autos caros, él construía prototipos en su garaje con piezas recicladas. Cada pequeña herramienta y motor viejo formaba parte de su descubrimiento. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Jeff Bezos en una videollamada, ofreciendo 200 millones más y una asociación completa con Blue Origin. Diego educadamente declinó, prometiendo llamar más tarde. Los ojos de Ricardo Navarro se agrandaron al comprender el desastre que había causado. La revelación final fue la más devastadora. 3 meses antes, Diego había enviado una propuesta a Navarro Industries. Su idea había revolucionado su trabajo y ahorrado millones de dólares. Pero un trabajador de bajo rango lo desestimó en 5 minutos, diciendo, no contratamos mecánicos como consultores. El plan fue arrojado a la basura, sin leer, simplemente porque la empresa despreciaba a los trabajadores comunes. Ricardo Navarro había perdido una enorme oportunidad debido a su arrogancia. El bar se convirtió en el centro de una tormenta mediática. Los periodistas llegaron rápidamente, con cámaras encendidas capturando cada momento del colapso de Ricardo Navarro. Su teléfono vibraba sin parar. Los miembros de la junta entraron en pánico. Los inversores amenazaron con retirar su dinero. Los socios reconsideraron los contratos. En el despiadado mundo de los negocios, cuando alguien fracasa, otros aprovechan la situación, y Navarro sangraba por todos lados. El peor momento llegó cuando Matías Navarro, hijo de 23 años de Ricardo, apareció. Acababa de graduarse y había visto todo en línea. Corrió para tratar de limitar el daño. Pero en lugar de apoyar a su padre, se acercó a Diego con gran respeto, diciendo que había estudiado todos los trabajos de Diego y que su trabajo en propulsión cuántica era como poesía en la ciencia. Ricardo Navarro se quedó paralizado al ver que su hijo se apartaba públicamente de él. Diego ofreció a Matías un puesto en su nuevo laboratorio. El joven aceptó con entusiasmo. Ricardo Navarro, enfadado, era inútil. Matías finalmente expresó toda la frustración que había guardado durante años. Acusó a su padre de juzgar a las personas por su vestimenta en lugar de su intelecto, y de dirigir una empresa que no respetaba la verdadera innovación. Fue una confesión pública de que la compañía Navarro tenía muchos secretos sucios. Los socios de Navarro lo abandonaron, cada uno tratando de salvarse. Sangre en el agua atrae tiburones, y Navarro se estaba hundiendo rápidamente. Sofía, que había observado todo con los ojos sabios de una niña que había sufrido, tiró de la manga de Diego y le pidió la pizza que le había prometido. Estaba diciendo que había visto suficiente de ese cruel y pueril mundo adulto. Antes de irse, Diego se dirigió al grupo de ejecutivos ahora completamente desmoralizados. Habló de la verdadera tragedia, no de la humillación que él había sufrido, sino de cómo trataban a docenas de personas todos los días. El camarero, la señora de la limpieza, el conductor, seres humanos reducidos a fantasmas invisibles por la arrogancia. Sus últimas palabras resonaron en el bar silencioso. Dijo que el dinero es solo papel. El poder es temporal. Pero el respeto por los demás, el amor por un hijo y vivir con integridad son eternos. Según esos criterios, Ricardo Navarro estaba completamente en bancarrota. Las siguientes 24 horas fueron un apocalipsis para Navarro Industries. El vídeo de su humillación se volvió viral en todo el mundo. Memes de Navarro derramando su cóctel sobre Diego se propagaron por todas partes. Las acciones cayeron en una espiral imparable, 35% al cierre del mercado, 50% al día siguiente. Los acreedores exigieron pago inmediato. Los clientes cancelaron contratos. Los proveedores exigieron pago al instante. Ricardo Navarro se atrincheró en su oficina del último piso del rascacielos que llevaba su nombre, rodeado de botellas vacías y el olor del fracaso. Miró Barcelona a través de los enormes ventanales. La ciudad que le pertenecía ayer, hoy lo había olvidado. Su esposa, Isabela, entró sin tocar. Después de 20 años de matrimonio, tenía derecho a ver el colapso final. Colocó con calma los papeles del divorcio sobre su escritorio, valorados en 100,000 euros. Había visto el vídeo. Había visto a su esposo humillar a un padre viudo frente a su hija.
El hombre que había perdido los cumpleaños de Matías por cenas con diferentes mujeres ya no tenía esposa que quisiera ser la señora Navarro. Mientras tanto, Diego ofrecía una conferencia de prensa en el humilde patio del taller donde trabajaba. No en hoteles de lujo, ni en salas de conferencias estériles, sino entre autos sucios y herramientas gastadas. Habló sobre la dignidad del trabajo. Cada trabajo honesto merecía respeto. Dijo que sus descubrimientos nacieron en ese lugar humilde, entre motores y aceite usado. Anunció la creación de la Fundación Lucía para ayudar a padres solteros que trabajan mientras cuidan a familiares enfermos. Los primeros 50 millones provinieron de su contrato con SpaceX. Presentó a su equipo, Matías Navarro como investigador, Mark el camarero como jefe de recursos humanos porque sabe cómo tratar a todos con dignidad, y varios ex empleados de Navarro Industries que habían sido despedidos injustamente a lo largo de los años. La historia de Diego fue un recordatorio de que el amor, el respeto y el trabajo duro importan más que el dinero, el poder o las apariencias. Ricardo Navarro lo tenía todo en el mundo pero perdió lo más importante. Diego tenía poco dinero, pero tenía amor, familia, integridad y respeto. Y eso lo convertía en el verdadero ganador. Héctor Salazar, Adrián Llorente y los demás que habían humillado a las personas intentaron salvar sus trabajos diciendo que ya no eran amigos de Navarro. Querían que la gente olvidara las cosas malas que habían hecho. Pero era demasiado tarde. Todos recordaban esa noche. Dejó de contratarles. Los socios de negocios los abandonaron. Sus carreras desaparecieron, como agua al sol. No les quedó nada. Damián Vega incluso intentó conseguir un trabajo en la nueva empresa de Diego. Pero Diego dijo algo que se difundió por todas partes y de lo que todos hablaron. Dijo que preferiría contratar a un mecánico honesto que a un ejecutivo deshonesto, porque ser buena persona es más importante que conocer trucos de negocios sofisticados. La bondad, la honestidad y el respeto no se aprenden en la escuela. Eso es algo que las personas llevan en el corazón. La Torre de Industrias Navarro, un gran edificio brillante que mostraba poder y orgullo, tuvo que venderse para pagar deudas. El cartel de "Se vende" en el edificio de vidrio se convirtió en un recordatorio. Recordaba a la gente a un hombre que pensaba que tener dinero significaba ser importante. Pensaba que ser rico era lo mismo que ser valioso. Pero ahora todos podían ver que el dinero no era lo mismo que el respeto o el amor. 6 meses después, un nuevo edificio se inauguró justo frente a la vacía Torre Navarro. Se llamaba Centro de Investigación de Propulsión Avanzada Herrera. El edificio era impresionante. Tenía laboratorios en la planta baja con paredes de vidrio, para que los niños pudieran ver la ciencia en acción. Tenía una guardería en el último piso donde los padres podían dejar a sus hijos mientras trabajaban. Los paneles solares en el techo generaban electricidad del sol. El edificio era todo lo que la Torre Navarro no era: abierto, amable con las personas y bueno para la tierra. Era un lugar donde la gente podía aprender, crecer y sentirse feliz. La ceremonia de inauguración no fue lujosa como las que se ven en la televisión. Diego invitó a las personas que realmente importaban en la vida: los maestros de Sofía, los mecánicos del taller donde él todavía trabajaba a tiempo parcial, las enfermeras que ayudaron a Lucía y los padres solteros que su fundación ya apoyaba. Incluso Elon Musk y Jeff Bezos estuvieron presentes. Pero comían pizza y bebían Coca-Cola como todos los demás. No había asientos especiales, áreas VIP ni alfombras rojas. Todos eran iguales y todos se sentían bienvenidos. Sofía tocó el piano en la inauguración. No había aprendido en una escuela de música elegante, sino con la señora Montserrat, una profesora jubilada que amaba enseñar a los niños por diversión. Sofía tocó maravillosamente. La música llenó el patio mientras el sol se ponía, haciendo brillar los rostros de todos. La gente sonrió porque la música era simple, amable y llena de amor. Diego dio un discurso, pero no habló de lo malo que pasó en el bar. Habló sobre lo que significaba el verdadero éxito. Dijo que el éxito era ser inteligente, ser un buen padre, ayudar a los demás y estar en casa para cenar. Cada palabra era una lección para Ricardo Navarro, que observaba desde lejos, en la calle. Ricardo lo había perdido todo. Ahora vivía en un pequeño departamento con muy poco dinero. Matías Navarro, ahora llamado Matías Bravo tras tomar el apellido de su madre, trabajaba en el departamento de investigación. Ya tenía 3 patentes de inventos que había creado. Había cortado lazos con su padre y eligió ganarse el respeto siendo bueno en su trabajo, no por su apellido. El Centro Herrera se convirtió en un ejemplo de cómo las empresas podían ser amables y justas.
Cada trabajador ganaba más que el promedio, tenía cobertura de salud completa para su familia y podía tomar horarios flexibles para cuidar a sus seres queridos. Esto no era caridad, era inteligente. Los trabajadores felices crean inventos asombrosos. Esa noche, Diego y Sofía regresaron a su pequeño hogar en su antiguo Seat Visa, un coche que se negaban a reemplazar. Se quedaron en el mismo departamento donde habían vivido con Lucía. Cada rincón guardaba un recuerdo. Los fantasmas del pasado no daban miedo, eran amigos. Cada objeto les recordaba a las personas que amaban y a las lecciones que habían aprendido. De camino, Sofía dijo que estaba orgullosa de su papá, no por las patentes ni el dinero, sino porque seguía siendo su papá mecánico. Era el hombre que podía arreglar cualquier cosa, incluso corazones rotos. Pasaron por el bar gótico donde había ocurrido el incidente. Ahora estaba cerrado y se había convertido en una biblioteca pública, pagada por la Fundación Lucía. Era un lugar donde todos podían leer y aprender, sin importar quién fueran. El teléfono sonó. Un conserje de la escuela llamó. Tenía un hijo muy bueno en matemáticas, pero no podía pagar la universidad. Diego inmediatamente invitó al niño al centro de investigación. Esto continuó la cadena de dar oportunidades a quienes las merecían, ayudando a que el talento oculto se hiciera visible. Diego sabía que ayudar a las personas era más valioso que el dinero. Esa noche, al acostar a Sofía, ella le preguntó si se arrepentía de no haber tomado el dinero antes y si su madre estaría orgullosa. Diego dijo que Lucía sabía que él ya era importante, para Sofía y para todos los que había ayudado en el taller. Había elegido el amor sobre la codicia. El dinero llegó cuando dejó de perseguirlo. El respeto llegó cuando dejó de exigir. La felicidad y la dignidad no se podían comprar. Sofía preguntó por Ricardo Navarro. ¿Todavía estaba enojado? Diego dijo que solo sentía lástima por un hombre que construyó un castillo de arena, pensando que lo hacía alto. Ellos habían construido su vida sobre roca firme, amor, memoria y respeto. El castillo de Navarro se derrumbó con la primera ola. Su vida duraría para siempre porque estaba construida sobre lo que realmente importaba. A la mañana siguiente, los periódicos anunciaron que el Centro Herrera contrataría a 100 personas, dando prioridad a padres solteros y trabajadores sin títulos académicos. Una frase de Diego llegó a la primera plana: el genio puede venir de cualquier lugar. Él había nacido en un taller, donde aprendió que cada engranaje, por pequeño que fuera, era importante, igual que cada persona. En algún lugar de Barcelona, Ricardo Navarro leyó el artículo en su pequeño y frío departamento. Finalmente entendió la lección, pero demasiado tarde. Había derramado una bebida sobre el hombre equivocado, pero, sobre todo, había vivido la vida equivocada, persiguiendo dinero en lugar de amor, poder en lugar de respeto y apariencias en lugar de sustancia. La venganza de Diego no fue el dinero ni la fama. Fue demostrar que se puede ganar en la vida y ser amable al mismo tiempo. Cada mañana, antes de entrar al gran centro de investigación, aún pasaba por el taller. Allí había aprendido la lección más importante: dignidad más amor más trabajo honesto es igual a riqueza real. Una lección que ningún MBA podría enseñarle a Ricardo Navarro. Dale me gusta si crees que el valor de una persona no se mide por el dinero. Comenta la parte que más te haya conmovido. Comparte para celebrar a todos los mecánicos que son genios ocultos. El respeto no se compra, la dignidad no tiene precio y, a veces, el mecánico sabe más que el feo.